De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. La siguiente pregunta la hace Alex Pérez y dice: Apóstol, mi pregunta es: ¿a qué se refiere Éxodo 39:14 cuando hace referencia a los 12 hijos de Israel? ¿Ahí se hace referencia a los 12 apóstoles? Gracias. Vamos a leer Éxodo 39, verso 14. Verso 14. Éxodo 39, verso 14. Hermano Alex, gracias por tu pregunta. El hermano Alex está preguntando si cuando habla de los 12 hijos de Israel se refiere a los 12 apóstoles. Creo que esa es la pregunta de nuestro hermano Alex. Vamos a leer. Vamos de frente a la Biblia. ¿Qué dice Éxodo capítulo 39, verso 14? Dice: las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, cada una de ellas grabada como un sello, con su nombre según las 12 tribus. Ok. Bueno, hermano Alex, leyendo el mismo versículo que tú nos das, la Biblia dice que los nombres de los hijos de Israel que están grabados en esas 12 piedras no son los apóstoles, son los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Y cada uno de ellos tiene lógicamente su nombre, cada tribu tiene el nombre del hijo de Jacob. Cada uno de ellos aparece escrito en esas piedras. Entonces, el primero debe ser Rubén, luego después de Rubén tiene que venir Simeón, luego tiene que venir Leví, luego tiene que venir Judá, Gad, y así todos en orden hasta llegar hasta el último hijo de Israel, que es Benjamín. Estas 12 tribus son los nombres de los que aparecen inscritos allí en esas piedras de pacto, esas piedras de testimonio que Moisés levantó allí en el desierto. No pueden ser los apóstoles porque la Biblia dice que son los nombres de los 12 hijos de Israel. En Apocalipsis hay una referencia directa a las 12 tribus y a los 12 apóstoles. Aunque el número 12 de los apóstoles y que los 12 apóstoles del Cordero son judíos, también ya en la época de la gracia, en el tiempo de la gracia, no se puede limitar el número 12 a los apóstoles cuando habla de la Nueva Jerusalén, cuando dice que hay 12 puertas y 12 columnas, y que las puertas son una puerta con el nombre de cada tribu de Israel, y las columnas, cada columna tiene el nombre grabado de los apóstoles. No podemos interpretar de manera literal este asunto en el caso de los apóstoles, porque hubo más de 12 apóstoles en los tiempos de Jesús. La mayoría de la gente lo ignora, la mayoría de la gente no lo quiere aceptar, pero bíblicamente hubo más de 12 apóstoles en la iglesia. Aun cuando Jesucristo todavía estaba en la tierra, Él comisionó más de 12. Entonces, hay que entender la escritura desde el punto de vista de la gematría y de la numerología, en donde el número 12 tiene un significado en el lenguaje divino, y el número 12 en el lenguaje divino representa o significa gobierno. Entonces, significa también la plenitud del pueblo de Dios. Entonces, cuando habla ya en referencia al apostolado, en referencia incluso a Israel, cuando dice que son 12, no quiere decir que sean exclusivamente 12, porque recordemos incluso que luego aparecen 2 tribus más, ¿sí? Aparte de los 12 hijos de Israel aparece Efraín y aparece Manasés, y sumarían 14. Entonces, si solamente son 12, porque la Biblia dice que son 12 de manera literal, entonces, ¿qué pasa con las otras 2 tribus? ¿No son hijos de Dios también? No, el número 12 tiene una representación y un simbolismo
en la numerología de Dios, y es el número 12 representa el gobierno perfecto de Dios y también representa la plenitud de su pueblo. Entonces, cuando habla de las 12 tribus, se refiere a todos los hijos de Israel completos, sin excluir, incluyendo a Efraín, incluyendo a Manasés, incluyendo a Adán, incluyendo a todos, no hay ninguno que quede por fuera. Pero cuando habla de los 12 apóstoles en la Nueva Jerusalén, lo mismo. No está hablando de 12 personas en específico. Está hablando de todo el pueblo de Dios en la gracia que fue enviado y que fue comisionado para hacer la obra del ministerio. Si no, la pregunta, si fueran exclusivamente 12, la pregunta es, ¿Judas está ahí entonces en la columna? El nombre de Judas, porque Judas fue apóstol. Entonces alguno me va a decir, no, él no, porque él traicionó al maestro. Entonces, son 11 apóstoles. ¿Y el otro? ¿Quién llenó el espacio? Algunos dicen Matías, otros dicen Pablo. Pero no hay evidencia bíblica que sustente eso, a menos que veamos de frente toda la escritura y nos demos cuenta que el número 12 no representa en sí a una persona en específico o a 12 personas en particular, sino a toda la plenitud, a todo el número del pueblo de Dios. Eso es lo que representa en un gobierno perfecto. Gracias, mi hermano Alex, por tu pregunta. Espero haber dado respuesta a tu interrogante. Si tienes algún comentario adicional, por favor escríbelo de una vez, algo que quieras decir, y estaremos leyéndote también para tratar de continuar con la aclaración si fuera necesario. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,